bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y en este video vamos a resolver esta desigualdad racional, para lo cual voy a empezar diciendo que es una fracción donde tengo un numerador, un denominador que serían factores y esos factores son mayores que 0. Como al lado derecho ya está el 0, directamente yo puedo aplicar el método de la tabla de signos o cuadro de signos. Entonces, como hay dos factores, voy a graficar la tabla de la siguiente manera. Entonces, he graficado esta tabla para poner el un factor acá, el otro factor acá, que sería el numerador y denominador de esa fracción, y aquí iría la fracción propiamente dicha, 6x más 4 dividido para 1 menos x. Ahora, obviamente yo podría aquí sacar factor común y todo dividir para 2. Es una opción que no es tan necesaria, ¿no? Entonces, en este caso, aquí voy a poner menos infinito, aquí voy a poner más infinito. Entonces, aquí voy a averiguar cuándo se hace 0 cada uno. Entonces, ya lo he dicho anteriormente, se puede hacer esto mentalmente o se resuelve la ecuación al hacer que el numerador sea igual a 0. Me quedaría 6x igual a menos 4. Este 4 pasa a restar y el 6 pasa a dividir. Entonces sería mitad 2, mitad 3. Entonces x es igual a menos 2 tercios. En el otro caso, 1 menos x es igual a 0. Esta x puede pasar al otro lado y me va a quedar en definitiva x igual a 1. Entonces voy a tener un valor negativo y un valor positivo. Por ende, menos 2 tercios irá primero y luego el 1 para resolver la tabla. He colocado aquí nuestra clásica tabla de intervalos abiertos y cerrados. En este caso, como es mayor, mayor es abierto. Entonces, en este caso el numerador debe ir abierto y el denominador, por el simple hecho de ser denominador, siempre va abierto. Entonces los dos van abiertos. 6x más 4 se hizo 0 en menos 2 tercios, entonces aquí iría abierto. Y el 1 menos x se hace 0 en 1, entonces aquí iría abierto también. Busco la x y veo que signo tiene el número que le está multiplicando. En este caso el 6 es positivo. Pongo el signo contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Hago lo mismo abajo. Busco la x, veo el número que la acompaña, sería menos 1. Entonces pongo el signo contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Entonces sería menos por más por más por menos, menos. Entonces aquí dice mayores. Recordemos que los mayores son los positivos. Entonces solución, los positivos. Por ende, el intervalo solución se ve arriba. Por consecuencia, la solución son los x que pertenecen al intervalo desde menos 2 tercios hasta 1. Los dos están abiertos. Entonces, corcheta al revés para cada uno o puede ir paréntesis.